Señor los bendiga. Bueno, en esta hora quiero tratar de dar respuesta a una pregunta que se ha hecho. Y la pregunta es la siguiente: ¿somos salvos solo por la fe o solamente por la fe? Y bueno, la respuesta corta sería no. No. Plasencia es salvo por las obras, por el rosario, por el papa roñoso, ese panzón pelón bueno para nada. ¿Por qué es salvo Plasencia si no es salvo por la fe? Si la Biblia dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dicayotentes. ¿Por qué es justificado Plasencia? Bueno, ahorita el Plasencia nos va a decir. Acuérdense que este tío era bautista, Este tío era bautista, terminó aborreciendo la doctrina protestante y se fue allá con el papa pelón en ese roñoso. Y ahora nos va a decir por qué nosotros debemos irnos también con el papa roñoso así como él, ¿no? Y la respuesta es no, porque el testimonio de la escritura, de la Sagrada Escritura, nos dice de otra manera. Ahora, lo primero que me gustaría aclarar es que cuando estamos hablando de cuando alguien te dice que somos salvos solamente por la fe, lo que esta persona está diciéndote es algo muy concreto, es algo muy particular. Todos estos cabezones piensan que cuando decimos sola fide, literal tenemos que encontrar algún texto en la Biblia que diga somos justificados solo por la sola fide. No entienden que la palabra sola lo que implica ahí es una conceptualización de la doctrina, de cómo está esa fe en el proceso de la justificación, y esa fe en el proceso de la justificación está sola, les guste o no les guste. Si hay algún católico lamecuadros por acá que nos diga cuántas horas están al lado de esa fe cuando él recibe la justificación, ninguna. La fe está sola, eso nos referimos como causa instrumental, está sola, punto, se acabó. Pero vamos a seguir escuchando a José Flatulencias, ¿no? Solo por fe o solamente por fe es una doctrina que de nuevo Martín Lutero inventó. Él fue el que la inventó y él fue el que... Aquí empezamos mal, mi gente. Esto demuestra que este señor le pasó de largo cuando fue bautista. Y creo que él dice y presume que estaba en un seminario bautista. Ponga mucha atención con este mentiroso, bueno, para nada, porque eso es lo que es. Que vino acá a mi canal a amenazarme que iba a venir a Chihuahua. Ven aquí, mira, si quieres boxear, aquí te tengo hasta para que lleves, ¿no? Pero déjenme, les digo una cosa. Ustedes van a escuchar mucho de los católicos papistas que Martín Lutero inventó la sola fide. Hágame usted el favor, que Martín Lutero inventó la sola fide. Vamos a derribarle a este mamarracho esa mentira, así de facto, con sus propios eruditos, porque no sabe ni de qué va la vara. Y para eso no vamos a venir acá, vamos a ver la evidencia contundente de que Lutero inventó la sola fide, ¿les parece? Lo primero que debemos hacer es preguntarnos de dónde sacaron los católicos esa frase de que Lutero inventó la sola fide. Y cuando uno va a ver de dónde la sacaron, como de costumbre, sacan de contexto, como lo ha hecho el mamarracho mentiroso de Plasencia, textos de los reformadores protestantes y los empujan sin cita, sin fuente. La fuente es de un sacerdote católico que le dijo otro sacerdote católico, por ahí. Son unos deshonestos mentirosos. Pero ahorita le voy a poner un pacatazo. Lutero inventó la sola fide, la frase sola fide, pero es que el mentiroso de Plasencia ni siquiera dice la frase, dice la doctrina de la sola fide, que Lutero inventó la doctrina de la sola fide. Ya ni siquiera está en veremos si la frase, la Allein, que en el texto en la Biblia de Lutero alemana viene la palabra Allein, ya ni siquiera eso. No, Plasencia dice que inventó la doctrina de la sola fide. Pongan mucha atención porque le vamos a dar una pacateada. Miren, ¿quién está acá? Esto se lo presenté yo al señor Mondongo, ¿se acuerdan? Le presenté yo a Joseph Fitzmyer, le presenté yo al señor Mondongos, que sí es un biblista. Fitzmyer es un biblista. No es un aficionado como Plasencia, que medio cursó un seminario bautista y ahora es un laico de la Iglesia Católica. No es un aficionado como el Mondongos, ¿no? Este señor sí es un biblista católico. Es reconocido en el Nuevo Testamento como especialista en los manuscritos del Mar Muerto, en lenguas semíticas y en general en textos arameos en particular. Este tío sabe de lo que habla. Entonces, él tiene un libro llamado justamente Romanos, Joseph Fitzmyer. ¿Y por qué la carta de Romanos es importante? Justamente porque en la carta de Romanos está toda la declaración justamente de la fe como causa instrumental sola. Vamos a ver lo que nos dice Fitzmyer si Lutero inventó la sola fide y le vamos a dar un primer pacatazo en la trompa de lobo a Plasencia. Y a ver si Plasencia tiene la decencia en su canalito de pedir disculpas de todas las mentiras que le dice a la gente, ¿no? Porque es un mentiroso. Y te lo digo en tu cara y voy hasta allá, hasta California, donde estés para darte tus pacatazos. Miren, vamos a ver. Acá tengo el libro de Fitzmyer y dice: además, la enseñanza paulina sobre la justificación difiere de la de Qumran por la insistencia del apóstol en la fe. Vamos iniciando, como el medio por el cual todos los seres humanos, tanto judíos como griegos, se apropian de esta justificación que Cristo Jesús ha hecho posible. Aquí está dando Fitzmyer que en efecto el pensamiento paulino era que la fe como causa instrumental era suficiente para la justificación como efecto legal, mientras que Qumran había enseñado que la justificación ocurría sola gratia. Mira, yo no estoy utilizando estas frases, yo no me las inventé. Mire la frase que utiliza Fitzmyer, utiliza la frase sola gracia, que Qumran
Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, habían enseñado que la justificación ocurría sola gracia. Pablo va más allá e insiste en que es solo Cristo y sola fide, solo en Cristo y solo por la fe, y no por las obras de la ley. Aquí tenemos ya unas cachetadas en la trompa del lobo de Plasencia, que dijo que Lutero había inventado sola fide. Y aquí tenemos a Fitzmyer, que es un biblista católico, reconocido erudito y biblista del Nuevo Testamento, diciendo que Pablo en efecto era sola fide. Entonces, ¿en qué quedamos, Plasencia mentiroso? Luego vamos a seguir. Roberto Bellarmino, que es un doctor de la Iglesia Católica, y esto lo cita Fitzmyer en la página 361, ahí está la página, ahora sí se ve la fuente. Página 361 del libro de Romanos del biblista Fitzmyer, nos dice que Bellarmino enumeró a 8 autores anteriores a Lutero que utilizaron sola fide. Orígenes en su comentario de la epístola a los Romanos en el capítulo 3, Hilario de Poitiers en su comentario en el libro de Mateo, Basilio en sus homilías de la humildad, Ambrosiarto en su epístola a los Romanos, sola fide justificatis un tono dei. Fíjense nada más, porque este lobo trompudo dice que Lutero se inventó sola fide. Y acá tenemos a sus propios eruditos y doctores católicos diciéndole que no, que en efecto antes de Lutero hubo autores que utilizaron sola fide como enseñanza de que la fe sola era la causa instrumental para la justificación, y nos pone los autores. Mira, por ejemplo, nos pone Ambrosiarto en la epístola a los Romanos 3:24 y dice sola fide justificati sunt dono Dei. Solo la fe han sido justificados solo por la fe como don de Dios, sola fide. Juan Crisóstomo en su homilía en la epístola a Tito, Cirilo de Alejandría en el Evangelio de Juan utilizan sola fide. Bernardo de Claraval en el sermón 22.8 dice solam justificatur per fidem, solo por la fe. Es justificado solo por la fe, sola fide. Teofilacto en la exposición en la epístola a los Gálatas también utiliza sola fide. A estos 8, Leonet añadió 2 más, Teodoreto y Tomás de Aquino, incluso es citado aquí en la exposición en la epístola a Timoteo capítulo 1 lección 3, dice non est ergo in eies moralibus et ceremonialibus legis et justificationes sed in sola fide solum ex fide Christi. Entonces, a ver, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que sola fide no es una doctrina. Cuando decimos sola fide, estamos diciendo que la fe como causa instrumental está sola. En el proceso de justificación no hay nada más que la fe, y esa fe está sola, y por eso añadimos la palabra sola para explicar. No estamos desarrollando una doctrina nueva, Lutero no inventó nada, y esto lo dicen los propios eruditos católicos como Fitzmyer. ¿Qué nos va a decir el lobo de Plasencia? ¿Qué va a sentir Plasencia? ¿Va a salir a pedir una disculpa? No. ¿Qué nos va a decir? Que no es cierto, que esto está sacado de contexto. Vayan ustedes al libro de Romanos de Fitzmyer en la página 361, y él nos explica efectivamente que estos autores utilizaban sola fide antes de Lutero. De hecho, tan es así que Lutero no inventó ninguna frase de sola fide, que algunas versiones católicas del Nuevo Testamento también tradujeron Romanos como lo hizo Lutero. La Biblia de Nuremberg, alemana, en 1483 tradujo así, nur durch den Glauben, y las Biblias italianas de Ginebra y de Venecia también decían per sola fide. ¿Por qué? Porque era la mejor forma de traducir el texto. Cuando uno traduce el texto se pierden los matices, se pierden muchas cosas y tiene que agregar palabras, tiene que hacerlo claro. Allein en alemán hacía mucho más claro el texto de Romanos. No inventó ninguna doctrina, Plasencia, es un mentiroso. Pero lo que más me demuestra esto es que, a ver, ¿cómo era bautista este tío? ¿Cómo era bautista Plasencia? ¿Cómo se llenan su trompita de lobo diciendo que eran evangélicos, que eran bautistas, que eran exprotestantes, si no entienden algo tan básico como era la sola fide, que es una doctrina cardinal del protestantismo? Conclusión, Lutero usó allein para expresar un concepto inherente en el texto original. Esta es una metodología básica en traducción empleada tanto por exégetas protestantes como por católicos. La evidencia es que antes de Lutero ya muchos padres utilizaban solo por la fe, y esto lo hizo un propio católico que fue Fitzmyer. Y una técnica que Roma no anatemizó ni en la época de Lutero ni en la nuestra. No se presentaron argumentos contra la traducción de Lutero. Esto es nuevo, gente. Este cuentito de que Lutero inventó la sola fide viene de estos tíos, estos lobos que aborrecen al protestantismo y son antiprotestantes. No son eruditos en la materia, no saben del cuento, no les interesa. Replican cosas que se escuchan chéveres para atraer a los incautos. Que nos diga Plasencia de dónde sacó ese lobo mentiroso, de dónde sacó que Lutero inventó la sola fide. Que nos lo diga, pregúntenle a ese lobo trompudo de dónde sacó que Lutero inventó sola fide. Y le sacamos el libro de Fitzmyer, que es un erudito católico, y se le va a caer todo su cuentito, ese mojigato que... Pero entonces, ¿Lutero inventó la sola fide? Por favor. Por eso no aceptas un debate. Plasencia. Porque eres un neófito que te pasó de la... Yo no sé cómo pueden presumir que eran exprotestantes y que eran presbiterianos y que eran luteranos y no sé qué tantas varas. No sé con qué cara pueden hacer eso, de verdad.